Un avión vuela de San Francisco, California a Denver, Colorado. A medida que comienza a descender, la altitud del avión es dada por la ecuación A igual 33.120 t, donde A está la altitud en pies y t es el tiempo en segundos. Queremos responder las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuál es la pendiente de la línea y qué representa? Recuerde si se escribe una línea en forma de intercepto en pendiente o la forma I igual 1010 más B. El coeficiente de X sería la pendiente. Entonces, si deseamos que nuestra ecuación lineal se ajuste a este formulario de manera exacta, podríamos escribir esto como A igual guión poneremos el X en pist. Así será 120t y luego más 33.000. And then plus 33,000. En este formulario debemos poder reconocer que la pendiente es igual a menos 120. Si queremos hacer significado esta pendiente, es útil ponerla en más de 1. Y normalmente una pendiente es la relación del cambio de Y al cambio de X, pero en este caso el cambio de Y es realmente el cambio en la altitud. Y el cambio de X es realmente el cambio de t. Así que la pendiente nos dice que la altitud del avión está disminuyendo a 120 pies por un segundo. Y sabemos que está descendiendo porque el cambio en la altitud es negativo. Vamos adelante y escriba esto. Pendiente representa la tasa en la que el avión está descendiendo. At which the plane is descending. Que es 120 pies por segundo. Feet per second. Número 2. ¿Cuál es el intercepto? Y lo que representa. Bien, el intercepto y es el valor de B. Entonces el intercepto igual 33.000. Recuerde que el intercepto y ocurre cuando X igual 0, o en este caso, cuando t igual 0. Dejamos t igual 0. Eso es en el instante en que el avión comienza a descender. So t igual la altura del avión. Justo antes de que comience a descender. Por lo tanto el intercepto es de 33.000, y esto debe estar en pies. This should be in feet. Que representa la altitud del avión. Justo antes de que descienda. Número 3 preguntas, ¿cuál es la altitud después de 3 minutos? Bueno, de nuevo, se nos dará la ecuación que nos dice la altitud cuando es el tiempo en segundos. Así que lo que debemos tener cuidado aquí es que el tiempo se da en minutos. Pero la ecuación requiere tiempo en segundos. Así que necesitamos primero convertir 3 minutos a segundos. Y desde que hay 60 segundos en un minuto. Podemos ver aquí que utilizaremos t igual 180 segundos. Para tener la altitud será igual a. Vamos a seguir adelante y utilizar la ecuación original 33.120 por 180. Minus 120 times 180. Tenemos 33.000, este producto, que es 21.600. This product, which is 21,600. Y esta diferencia es 11.400, y esta sería en pies. Así después de 3 minutos la altitud del avión es 11.400 pies. Y luego para el número 4, una vez que el avión comience a descender, ¿cuánto tiempo tardará en aterrizar? Bueno, volviendo a nuestra ecuación. A representa la altitud del avión. Tan a la derecha cuando el avión aterriza la altitud sería 0. Entonces, si establecemos A igual 0 y resolvemos para t, podemos responder el número 4. Así que agregaremos 120t a ambos lados. Tenemos 120t igual 33.000. Vamos adelante y acabemos aquí. Así que dividiremos ambos lados por 120. Así que tendremos t igual ese cociente. Y 33.000 divididos por 120 igual 275. Y esto sería segundos. Si queremos convertir esto a minutos, desde que hay 60 segundos en cada minuto. Y 60 por 4 es 240. Esto sería igual 4 minutos y 35 segundos. And 35 seconds. Again. Otra vez, 6 por 4 sería 240 segundos. Dejándonos con un extra 35 segundos. Espero que hayas encontrado esto útil.